Bueno, mi nombre es Fidel Salazar Rosales, originario de Oaxaca, lógicamente. Yo nací en Cinco Señores, en la Agencia Municipal de Cinco Señores, municipio de Oaxaca de Juárez, de la ciudad. Yo empecé a tener contacto con el juego de pelota por ahí de los 7, 8 años, cuando iba con mi papá a ver el juego de pelota y con el interés de que me invitara las tortas y los tacos. Así que desde entonces empecé a tener contacto con el juego de pelota. Ya no me toca a mí jugar la pelota de hule porque desapareció el campo de pelota en la agencia donde yo vivo actualmente, inclusive. Estoy estudiando. Cuando regreso de México, que fui a terminar la carrera, me vuelvo a tener contacto con el juego de pelota en 1975 y en 1988 empiezo a tener contacto con el señor Carlos Velázquez, quien ya andaba en un movimiento para poder que pudiéramos formar una asociación, debido a que en la Ciudad de México, como se llama actualmente, había otras personas interesadas en lo mismo para formar una federación. O sea que podemos considerar que a partir de 1988 el juego de pelota en Mesoamérica empieza a organizarse. Y por ahí de 1984, a iniciativa de una persona relacionada con el cine, ¿verdad? Decide hacer una película, la cual le llaman ULAM. Y entonces se vienen igual investigadores a Oaxaca y empezamos a tener contacto con ellos. Se hace la película, posteriormente las asociaciones se crean, ¿verdad? Y en 1995 se hace el primer encuentro nacional de juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México. En ese momento se llamaban la Federación y la Asociación de Juegos Prehispánicos, pero por ley, posteriormente, por ahí del 2000, es cuando se le cambia el nombre a Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México. ¿Por qué menciono esto? Porque tanto la federación como la asociación, dentro del reglamento al cual nosotros nos regimos, una de las partes fundamentales es buscar la promoción, difusión del juego de pelota en general. Y cada estado específicamente tuvo que buscar qué juegos tuvieron en el pasado, porque muchos ya casi habían desaparecido. Los únicos que conservaban un juego autóctono era Sinaloa con el ulama, ¿verdad? Michoacán con la pelota purépecha y Oaxaca con la pelota mixteca. Entonces es importante hacer notar esto. Entramos a este movimiento, ¿verdad? Y empezamos pues ahora sí que a tratar de saber de dónde veníamos. Y entonces por eso es que a mucho orgullo para quienes nos ven y para quienes nos escuchan, debemos decirles que estamos en el lugar exacto, ¿verdad?, más antiguo que está descubierto, pues, en Oaxaca, cuando menos, ¿no? Estamos en San José el Mogote, así se le conoce ahora, en donde está el primer asentamiento humano que se tuvo en los valles de Oaxaca. Está fechado de 1400 a 1800, hay ese rango porque todavía no, como ustedes ven, están suspendidas las investigaciones aquí y falta mucho por descubrir. Se tomó la decisión de dejarlo así,
pero nosotros pensamos que sí, ese es el fechamiento probable. Entonces, aquí se origina, y para esas fechas ya se jugaba pelota, porque aquí en esta parte de acá, que van a ver que tenemos un mogote, como le llamamos, o sea, un montículo con una forma inequívoca de que ahí está un campo de pelota. Entonces, el juego de pelota en Mesoamérica formó parte del tronco filosófico cultural que acumularon nuestros antepasados. Estaba dentro de la enseñanza, las escuelas, el tepochcali, ¿verdad? En donde se iban a preparar los niños, el cuacali, ¿verdad? Y entonces también estaba la poesía, la música, la danza, ¿verdad? Las matemáticas, había geólogos, había arqueólogos, ¿verdad? Claro, no tenían esos nombres. Había personas que se especializaron sobre todo en observar todo el entorno que tenía y observar la bóveda celeste. Por eso estos centros no eran pueblos en sí, eran centros de conocimiento, en donde estaban todas esas personalidades que les estamos diciendo, además de los sacerdotes, quienes se encargaban de predecir por observación todo lo que venía, ¿no? Se hacían cálculos. Está comprobado que en Mesoamérica, y en este caso lo que es el Anáhuac, ¿verdad?, se descubrió el cero matemático, porque si no, no podían haber hecho esos cálculos tan exactos que tuvieron. El calendario que tenemos actualmente, llamado gregoriano, anteriormente fue el juliano, lo tuvieron que cambiar el juliano a gregoriano. Cuando llegaron aquí se dan cuenta que tenían un desfasamiento de 5 días, 5.25 días. Entonces, ahorita, según la NASA, solamente nuestros antepasados tuvieron un desfasamiento de 3 décimas. Así de ese tamaño eran las cosas. Bueno, vámonos al juego de pelota. El juego de pelota, sí, hay alrededor de 1500 sitios arqueológicos en Mesoamérica, desde Estados Unidos, por así decirlo, que hay vestigios allá, hasta Nicaragua. Y curiosamente en cada uno de ellos, cuando menos un campo de pelota aparece. Esto nos da del grado de importancia que el juego tenía en el desarrollo humano de nuestros antepasados. A tal grado que en un códice, ¿verdad?, mixteco, aparece una consigna que se determinó por los sabios de ese momento, en donde se trataba que le decían más bien a Moctezuma, según lo cuentan en el códice, de que tenía que informarle a su pueblo lo que iba a pasar, que íbamos a ser avasallados. Moctezuma no lo quiso decir, era una persona muy religiosa, muy educada, muy preparada, pero con ciertos temores, por temores acumulados por una serie de cosas que habían sucedido y que él sabía que había pasado. Entonces, no lo da a conocer, pero ustedes saben, llegan los invasores, dura algún tiempo Moctezuma hasta que es asesinado, llega a Cuitláhuac dura días, ¿verdad?, como responsable, viene Cuauhtémoc dura alrededor de 2 años, y en un tiempo que tuvo, se le asigna a él la consigna de Anáhuac, en donde dice, ¿verdad?, es larga, pero yo voy a decir solamente dos partecitas aquí, en donde dice, a los mexicanos de ahora, a los mexicanos del mañana, nuestro sol se ha ido. Ellos hablaban en forma metafórica. Nuestro sol se ha ocultado, pero sabemos que algún día volverá a brillar, solo no sabemos cuándo. Reunámonos apresuradamente
y guardemos en nuestros corazones todo lo que más amamos, todo lo que más queremos. Guardemos, llevemos a nuestros hogares, nuestros recintos para pensar, nuestras escuelas para niños y para niñas, nuestros campos de pelota. Imagínense para un jugador de pelota mixteca, ¿qué es esto? Es un golpe terrible que nos fue obligando, en este caso, a ir hurgando, a ir viendo dónde podíamos obtener más conocimiento, y así es como nos fuimos a una serie de libros, ¿verdad? Estos solamente son 2 ejemplos que les traemos. Esto es para la investigación que se hizo para hacer la película, y esto es de un escritor oaxaqueño que se metió, es lingüista él, y se metió a descifrar los códices, porque en la lengua está la esencia de nuestra cultura. Para cualquier humano, cualquier civilización, la lengua es fundamental, y más aquí en donde el conocimiento se transmitió de boca en boca. Es cierto que había códices, pero los códices que nuestros antepasados idearon son compuestos por glifos, por una serie de símbolos que representan muchas cosas, ¿verdad? Solamente voy a tratar de ponerles esto. Esto es el códice Nutal, me parece que este es el nombre, mixteco, en donde vienen muchas cosas aquí. Pues como estos, los quemaron los invasores. Nos dicen que dilató más de 8 días el humo y las llamas en México, Tenochtitlán, en donde sacaban los montones de códices para quemarlos, porque pensaron que con eso borraban la historia y la gran civilización que habían alcanzado. Pues no fue así, porque el conocimiento, como les digo, se transmitía así como estamos platicando. El juego en sí, en todo Mesoamérica, formó parte de ese tronco filosófico. No solamente era juego, era como enseñarle a los niños del Calmecac, ¿verdad?, a respetar reglas. Nuestro deporte hasta la fecha tiene más de 150 reglas de comportamiento para el jugador. Entonces aquí se les enseñaba el comportamiento precisamente de moral, social, ético, ¿verdad? Los campos de pelota ahora se está descubriendo que eran una especie de planos en donde se trazan ciertas medidas para observar al astro, que en este caso se estaba observando en el lugar indicado. Entonces, los campos de pelota también era la manera de representar, se representaba más bien en el ir y venir de la pelota, el trayecto del sol a la hora que nace. Era la forma de que nuestros antepasados vieran el trabajo que tenía el sol, porque fueron adoradores del sol, ¿verdad? Y que ellos vieran con ese esfuerzo de los jugadores, ese trabajo y ese sufrimiento del sol que nacía, y cómo era vencido por las fuerzas del inframundo hasta desaparecer, como está desapareciendo en este momento, y entraba a pelear con las fuerzas ocultas para volver a renacer el siguiente día con más energía y poder alumbrar a sus hijos, que también así se consideraban en el náhuatl los hijos del sol, ¿verdad? Entonces tiene una carga filosófica muy grande. Entonces todo esto se hizo diremos que nuestros ancestros. El juego de pelota, como cualquier cosa, el humano lo hace evolucionar,
y por eso es que se juega de diferentes maneras, ¿verdad? Lo más conocido que tenemos es el juego de cadera, se le pega una pelota más o menos de este tamaño con la cadera y después aceptaron que se le pegara con las rodillas y con las espinillas, ¿verdad? Hay otra variedad también que se juega con el antebrazo, el ulama de antebrazo que se llama, ¿verdad? Y que en este caso los que la conservaron fueron los pobladores de algunas partes de Sinaloa, ¿verdad? Así como en Michoacán, quienes conservaron el juego de la Huarucuachanaca, que se llama, su traducción es pelota con bastón, fueron los michoacanos los que la conservaron. En el caso de Oaxaca, nosotros fuimos los que conservamos el juego de la pelota pegándole con la mano. Y ya van a aparecer las imágenes que fuimos a ver en Dainzú, en donde se demuestra que los jugadores sí jugaban con la mano. Pero es aquí en Oaxaca en donde se conserva. Yo no puedo asegurar que solamente fue el lugar en donde se jugó con la mano. No, es muy probable que también en diferentes partes de Mesoamérica se haya jugado. Entonces, así es como evoluciona el juego y llega hasta 1910, 1911, en donde empieza a nacer el guante, como lo conocemos ahorita, porque se jugaba también a pura mano. Esta pelota que ustedes están viendo allí se hacía en primer lugar de hule natural, pero se jugaba con pura mano. Posteriormente empezaron a ponerse esos son ¿cómo diríamos? Las aseveraciones que nos han dado la gente más mayor. Se ponían un palito, una madera aquí, ¿para qué? Para que la mano, si ustedes cierran su mano, van a notar que como que duele un poquito por aquí porque queda hueca. Entre más la apriete uno, duele en esta parte de aquí y acá adentro, pero si uno agarra un palito ya como que amaciza más la mano. Eso se ponían para poderla golpear. Aquí en el campo a alguien se le ocurrió y se quitó su guarache y empezó a jugarle con el guarache, otros con una piedra y en fin, así hasta que en una ocasión cuenta la persona que hace los guantes, que su abuelo, ¿verdad? Era carnicero, se cortó y tenía un compromiso importante de pelota y entonces lo que hace es ponerse una especie de, un cuero para proteger su herida y así jugó, vio que le pegaba bien a la pelota así y entonces empezó a subir de una sola capa a 2 a 3 hasta que ya se puso un protector. Y así fue como fue evolucionando el guante a llegar ahora en donde se usan guantes de hasta cerca de 6 kilogramos de peso, ¿verdad? Y la pelota también inició chica como de 200 a 250 gramos, ahora la pelota pesa alrededor de 920 gramos, casi 1 kilo. Entonces, esa es la evolución del juego de pelota. Es un deporte ahora ya reconocido por la federación y la asociación. ¿Por qué es un deporte? Porque tiene reglas claras para jugarse y se juega en forma consuetudinaria. Entonces llega a ser deporte y ahora pues lo vemos jugando. Este deporte en sí ha sido muy popular en Oaxaca. Hasta 1950 más o menos, 55, que todavía se jugaba con pelota chica y un guante muy chico, el gobierno no había puesto interés y en 1946 es cuando el gobierno del estado se interesa y se emite el primer reglamento que hasta la fecha todavía funciona. Ya va siendo el momento que nos reunamos los jugadores para poderle hacer adecuaciones al reglamento porque han cambiado muchas cosas, ¿no? El reglamento en sí todavía nos habla de una pelota de 400 gramos, ¿verdad?
Ahora, como les digo, pesa 930 gramos, entonces han variado mucho las cosas. Más o menos esto es lo que yo les puedo decir en cuanto a cómo evoluciona y el por qué llega, perdón, lo que no les dije es por qué se nombra pelota mixteca. Precisamente a la hora que el gobierno del estado se interesa y se da cuenta en donde la cobertura del juego es muy amplia en Oaxaca, en parte de Guerrero y en parte de Puebla. ¿Por qué? Porque en esta zona es en donde se asentó la nación mixteca, los mixtecos. Y entonces, como los mixtecos fueron los que guardaron el juego, entonces en memoria y reconocimiento se le nombra pelota mixteca. Y los vallistos lo aceptamos porque ya casi habíamos olvidado cómo jugar la pelota. Cuando regresan nuestros paisanos de las montañas, porque también esto es importante decirlo, ¿por qué se conserva el juego de pelota? Si el conquistador trató de avasallar, trató de que se destruyeran inclusive los campos de pelota, bueno, pues se hizo porque aquellos paisanos que no quisieron ser conquistados, ¿qué hicieron? Se fueron a las montañas a formar su morada allá en lo más recóndito, en donde no llegaban, ¿no? los invasores, pero se llevaron prácticamente toda su cultura, las tradiciones, los cantos, la danza, y dentro de ellos el juego de pelota. Por eso es que lo conservan y ahí ellos idearon una nueva pelota. Por eso se llama, a esta nueva modalidad se le llama pelota mixteca de forro, porque la hicieron, la fabricaron con los residuos, con los pedacitos de la pelota, de las pelotas que ya no les servían, y a esas le enrollaban tela, ¿verdad? Y así es como hacían sus pelotas. Son unas pelotas de bote ahogado. Así es como juegan en las montañas. De otra manera no se explica. Imagínense una pelota de estas, les digo porque yo fui a traer algunas pelotas, entonces bajar a 100 metros para recoger una pelota, pues en primer lugar muchas veces se pierde o se perdía, ¿no? Entonces con esta pelota de bote ahogado, pues fue como ellos pudieron conservar el juego de pelota. Regresan a las montañas, pasan los efectos de la conquista, vuelve a aparecer el hule, porque hasta eso prohibieron la producción del árbol de hule, y entonces vuelve a comercializarse y se empiezan a hacer las pelotas tradicionales. Así es como llegamos a este momento en donde ahorita pues realmente el juego de pelota ha tenido mucha aceptación, ¿verdad?, con las demás culturas. Hemos tenido la oportunidad de participar en Verona, Italia, en donde se llevó el juego de pelota mixteca, causó una gran sensación. Fuimos al primer encuentro mundial de juegos indígenas en Brasil, también causó mucho admiración. En Estados Unidos, concretamente en Fresno, California, el año pasado se cumplieron 20 años de que hacemos un torneo internacional. Se interesó una persona, un japonés, ¿verdad? Nos vino a visitar, aquí estuvo con nosotros, se llevó unas pelotas y unos guantes y formó su asociación de pelota mixteca japonesa. O sea que ya nos empezamos a internacionalizar y precisamente sirva este medio para que se informe más de una expresión cultural que heredamos de nuestros antepasados y que causa asombro en el mundo. También quiero mencionarles cuando Hernán Cortés en su primer viaje regresa a España para mostrarle al rey y a la reina todo lo que había encontrado en este caso en la Nueva España, como ellos le nombraron, se lleva a unos jugadores de pelota y
resulta que el rey reúne lógicamente a su corte y a una serie de personas interesadas, y ahí es en donde muestran el juego de pelota. ¿Y por qué lo afirmamos? Bueno, pues porque en la concurrencia estaba un alemán, el cual de su puño y letra dibuja a los jugadores cómo le pegaban a la pelota, y eso nos acredita precisamente que el juego se va de América para Europa. Esto también creo yo que debe ser algo importante que se sepa, porque aquí está la evidencia. Y aquí aparece, y aparece también después en el regreso, en algunos códices que se hicieron posteriores a la conquista. Efectivamente, el sol representaba el astro fundamental. Nuestros antepasados identificaron que sin los 4 elementos naturales, que es fuego, agua, tierra y sol, no se pudo haber generado la vida. Entonces, ese es para una parte importante. Y entonces, en el juego de pelota, ¿qué está representado? Está representado la dualidad, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, esa dualidad, porque nuestra cultura es la Toltecayot, es el saber vivir en equilibrio. Ellos buscaban buscar en equilibrio. Así como ahora se menciona mucho de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy, pues ellos lo encontraron. Por eso ellos trascendieron la materia y se hicieron espirituales. Esos ritos que se le llamamos y que muchas veces estigmatizamos a los chamanes y que les decimos que son brujos, no, son gentes del saber, gentes que dominaron la materia y se fueron al espíritu, y por eso trascendieron. Se habla mucho de que quién sabe a dónde se fueron. Bueno, pues hay muchos que aseguran que lo que pasa es que se hicieron espíritus y a lo mejor andan por ahí rondando, ¿no? Efectivamente se habla mucho de la Guerra Florida, que no era más que una especie de competencias. Nuestros antepasados no eran guerreros en sí, no había grandes guerras, porque si nos damos cuenta, con las mismas herramientas con las cuales ellos cazaban, ¿verdad? Eran cazadores, recolectores inicialmente, con esas mismas herramientas fueron las que usaron hasta la venida de los invasores. O sea, no generaron, ¿verdad?, herramientas o armas para defenderse, porque no era tanto en sí la guerra. Entonces, antes del dominio de los mexicas, ¿verdad?, los que dominaban pues eran los toltecas, y ellos eran no violencia, eran las artes, eran la cultura, la danza, era una cosa más cultural la que ellos promovían. Y entonces se nombraban guerras floridas porque había de flor y canto, porque había poesía, había danza, había una serie de actividades, pero más que nada actividades sociales. Eso eran lo que eran las guerras floridas. Llegan los mexicas y lógicamente con un temperamento diferente, ellos sí eran guerreros. Por eso ellos sí formaron ejércitos y hicieron una cultura de dominación. Eso les ganó el que muchos pueblos estuvieran en contra de los mexicas. De allí nos explicamos de que por qué fueron vencidos en este caso. Si los que llegaron con Hernán Cortés no llegaban más que como a 400, 500, y no es posible. Moctezuma tenía un ejército de alrededor de 400,000, 500,000 guerreros.
prácticamente si los pisaban, si es que se hubieran opuesto, ¿no? Pero no, lo que pasa es que generaron mucha discordia en sus vecinos, fueron los vecinos los que se alían con los conquistadores y por eso es que los vencen. Entonces, esto es con relación a explicar qué fue la Guerra Florida y qué fue después en sí cuando ya se hacen guerreros. Ahora nos vamos al asunto de ver lo que tenemos, lo que nos comprueba que efectivamente había intercambio deportivo, por así llamarlo, en el juego de pelota. Es un códice que habla de un paisano nuestro que fue, ¿cómo se llama ahorita? Se me olvidó. ¿El venado? Ocho Venado, Garra de Jaguar. Este fue un señor de la Mixteca Alta, ¿verdad? Era un gran jugador de pelota. Se habla de que él consiguió mucha superficie que sumó a su territorio debido a diferentes juegos de pelota, porque ya para entonces ya había competencia y ya había apuesta. Y entonces él fue sumando territorios porque era muy hábil. Sumó territorios también porque se casó 6, 7 veces. Y en esa ocasión, ¿verdad?, los casamientos traían beneficios para el consorte hombre, porque la familia de la novia tenía que aportar tierra para que ensanchara su dominio el señor que se desposaba con la doncella. Bueno, pero vámonos al deporte. Está en un códice descrito, porque tenían sus propios, como historiadores, los que llevaban la cronología de todo lo que hacía el señor. Lo cuentan, se va a una competencia de pelota a Tenochtitlan, más bien concretamente a Teotihuacán. Ahí va, porque lo mencionan. Y ¿por qué se da uno cuenta? Porque lo dibujan, si así podemos decirlo, lo representan, ¿verdad?, con su ataviadura, pero no tiene un elemento que cuando regresa ya lo trae, que es una especie, le llaman nariguera, ¿no? Pero era un símbolo que le ponían a alguna personalidad que se había destacado en alguna actividad. Y como lo que dice en el códice es que fue una competencia de juego de pelota, y cuando regresa ya traía este elemento, se deduce, y de acuerdo con lo que dice ahí, que resultó vencedor precisamente en Teotihuacán de esa contienda. Y por eso es que se le da, aquí nosotros en Oaxaca, guardamos, sobre todo los jugadores de pelota, guardamos un gran respeto por Ocho Venado Garra de Tigre. Esto es algo extraordinario que nos cuentan a través de los códices. El juego de pelota mixteca, como lo mencioné anteriormente, representó parte fundamental de la vivencia de los oaxaqueños. Había campos de pelota prácticamente en todas las poblaciones, pero ¿qué sucede? A través del reparto de la tierra, esta se fracciona, ¿verdad?, y cambia los poseedores. Y por tal motivo los campos de pelota, quedan muchas veces dentro de las áreas de alguna persona que no le gusta el juego de pelota y empieza a exigir que le quiten el campo de pelota de su terreno. Así es como va disminuyendo los campos de pelota a tal grado que fueron tan pocos que los jugadores se fueron alejando. Esto empieza a suceder a partir de 1950, más o menos. Todavía en los valles centrales de Oaxaca y en la Mixteca se mantiene hasta 1970 con una presencia muy importante, pero posteriormente empieza casi a desaparecer, que es cuando entra la asociación, empieza a promover otra vez, empieza a recuperar espacios y la verdad
campos de pelota propios no tenemos. Tenemos tres, en la ciudad de Oaxaca tenemos 3 y había alrededor de 20. Pero está actualmente el pasajuego del tecnológico, como lo llamamos, se llama Pasajuego Benito Juárez García, así se llama, que está dentro del área de la unidad deportiva del tecnológico, y tenemos el pasajuego que está dentro del área de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, y otro pasajuego que está en la agencia municipal de Donají. Eso es en cuanto a la ciudad de Oaxaca. Y así sucede en cada uno. Aquí precisamente, aquí en el Mogote, lo estamos viendo. Esta área le pertenece al INAH por estar dentro de un área arqueológica. Y tenemos complicaciones con ellos porque según que le afectamos a las ruinas, ¿no? Entonces, ese fue un gran motivo, por eso empezó a disminuir el juego de pelota. Aparte de la estigmatización que hay por parte de los pues ya denominados criollos, ¿verdad? Y gente que no estaba muy identificada o no está identificada con la cultura de nuestros ancestros, ¿verdad? Decir que es juego de indios y de que pues es un juego muy rudo y cosas así por el estilo, pero la verdad es que ustedes lo ven, tiene una gran presencia dentro de las comunidades del interior del estado de Oaxaca. Nosotros lo que nos urge es contar con algunos kits que le llaman, vamos, concretamente son implementos de juego. ¿Por qué? Porque el trabajo que ha hecho la asociación, en este caso aquí en nuestro estado, hace un trabajo muy arduo. Nosotros vamos a donde nos llamen, empezamos a hacer, a tocar puertas en las escuelas primarias, secundarias y bachilleratos, a tal grado que firmamos un convenio con la Dirección General de Cobaos. Está firmado. Y firmamos un convenio también con la Facultad de Bellas Artes de la UAPJO. Está firmado. Y así por el estilo. Hemos estado solicitando al gobierno del estado que sea obligatoria la enseñanza en los centros de enseñanza primaria, secundaria y bachilleratos. Ya lo conseguimos, pero ahora necesitamos ir a las diferentes zonas y no tenemos los implementos. Tenemos que llevar a los jugadores y ellos llevan sus guantes y todo lo necesario. Entonces, si la asociación contara con kits, ¿verdad? O con los implementos, ¿qué tendríamos que hacer? Cada uno de nuestros compañeros en las diferentes regiones, ya platicamos con varios, están en la disposición de ir a enseñar a las escuelas primarias, secundarias o bachilleratos que haya en su entorno. Entonces, ese es básicamente, con eso nosotros podríamos dar abasto a la gran cantidad que se va a ir presentando poco a poco para que vayamos a enseñar el juego de pelota de Mixteca. Ahorita lo estamos haciendo en Santana del Valle y me acaban de mencionar que nos quieren también en Tlaxiaco. Ya en Tlaxiaco ya fuimos a la escuela secundaria siglo XXI, en donde ya se está jugando la pelota mixteca. Tlaxiaco quiere decir, viene del vocablo tlaxco y quiere decir el campo de pelota el campo de pelota dentro de los árboles, más o menos. Eso quiere decir Tlaxiaco. Quiere decir que fue un lugar en donde se jugó la pelota. Ahorita ya no la juegan. Y su nombre es, eso quiere decir, campo de juego dentro de los árboles. Entonces, por eso es que la asociación está con la tarea de llevarlo precisamente a las escuelas primarias, lo cual ya se está haciendo. Ustedes tuvieron la oportunidad de observarlo, ¿verdad? Y ya lo hicimos también con los niños de preescolar. Y tiene un resultado formidable, porque los oaxaqueños, en este caso yo hablo por los de Oaxaca, nada más necesitamos que nos toquen con una pelota, porque ya nos ponemos a jugar. Hay un eslogan que manejamos, creado por los propios jugadores, en donde dice que donde hay un oaxaqueño, seguramente bota una pelota.
Pues hay varias definiciones que los propios compañeros han dado y una definición mía. Cuando la presidenta de la federación tuvo la idea de escribir un libro, precisamente en donde estuvieran la mayor parte de juegos, o los que hasta ese momento se tenían, los juegos y deportes y juegos de destreza mental, que dijera, que hablara de ellos, ¿verdad? Me dice, oiga, fíjese, ingeniero, bueno, así me dice, que no encuentro esta pregunta precisamente de que usted, ¿por qué realmente juega pelota? ¿Por qué se metió a jugar pelota? Maestra, dije, pues ahora sí me hizo la pregunta de los 64,000, porque pues sí está complicada, sin embargo, déjeme decirla. Le dije, pues porque yo quiero la pelota, lo aprendí de mi papá, es una herencia que tenemos. No, yo necesito una explicación profunda. Le dije, pues yo sí, como dijera Tizoc, le digo, es que lo llevo dientrito. Esto quiere decir que lo llevo en el corazón, en la sangre. Y entonces ella traduce y dice, en la memoria molecular. Tenemos el banco genético allí está en la memoria celular, está esta gran cultura que acumulamos de nuestros antepasados. Ahí está en la definición, en la presentación del libro, y yo quiero recalcarlo efectivamente. Lo llevamos, yo no sé si en el corazón, aquí en el cerebro, en el cerebelo, pero está dentro de nosotros. Y volver a tocarles lo que dijo la consigna de Anáhuac. Reunámonos apresuradamente y llevemos y guardemos en nuestros corazones todo lo que más amamos, todo lo que más queremos, que en este caso son los campos de pelota y el juego mismo. Ya ahorita la asociación está trabajando precisamente en el tema y espero que en unos 2 o 3 meses ya demos una respuesta clara. Ya platicamos con las 2 únicas personas que nos quedan, que saben hacer los guantes y son familiares del creador de los guantes, de que le conté, que se cortó la mano, era su abuelo. Y entonces estamos platicando con ellos y están en la disponibilidad de dar un taller para la elaboración de los guantes. Estamos ahorita consiguiendo nada más los materiales, eso es lo que nos está costando trabajo. Sí. Yo lo que quisiera decirles es que agradezco mucho el interés que ustedes manifiestan por este deporte que es muy propio, muy de nosotros. Ustedes lo ven, aquí están mis compañeros que no lo dejan mentir. Y agradecerles porque igual también, si no viniendo de ninguna institución, sino a motu propio, ¿verdad? Manifiestan este interés, un interés que no hemos encontrado en nuestros propios funcionarios públicos. La verdad, el deporte lo sostenemos los propios jugadores. Cada uno de nosotros compramos nuestros implementos. Un guante ahorita vale 5 o 6 mil pesos. Una pelota vale casi 1,000 pesos, 950. Entonces, la verdad es un deporte que sí hay que invertirle. Nos trasladamos mínimo 100 kilómetros cada 8 días para ir a jugar. Entonces, es un deporte que le tenemos que invertir, ¿no? Pero agradezco mucho este interés manifiesto que ustedes tienen, porque esto nos ayuda y nos da prestigio, por así decirlo. A nosotros nos da mucho orgullo mencionarlo. Ahora ya los vamos a mencionar a ustedes. Este equipo, ¿verdad?, de diferentes lados que se juntaron y que están interesados aquí, pues nos sorprende mucho, ¿verdad? Pero a la vez nos refuerza para decir que el juego de pelota mixteca es un juego que trasciende y ha trascendido y seguirá trascendiendo en la historia de esta vida humana. Muchas gracias a ti. No, por el contrario.